25. Dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bien. Acá Jesús dice que Él no da solamente la resurrección y la vida. Dice que Él es la resurrección y la vida. ¿Y qué es la resurrección? Pues volver a vivir y volver a levantarse de los muertos. Y eso es resucitar. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros podemos ahora en esta tierra morir en Cristo, sí, como creyentes podemos morir, nuestro cuerpo sigue llevado al cementerio, pero ese no es nuestro final, ¿sí? Nosotros vamos a resucitar, ¿sí? ¿Cuándo creen que van a resucitar? ¿Amén? Si Cristo no viene antes a buscarnos, vamos a resucitar, ¿sí? La palabra lo dice, Jesús mismo lo afirmó. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí puede morirse tranquilamente, que después va a resucitar, ¿sí? Va a tener un cuerpo nuevo, ¿sí? Transformado. ¿Y qué pasa con nuestra alma? No es que deja de existir y se va a dormir como dicen los testigos de Jehová. No. El alma es consciente, el alma es eterna, el alma está así con el Señor, esperando esa resurrección del cuerpo, ¿sí? Entonces dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive, ¿qué pasa? Con el que vive y cree en mí, dice que no va a morir eternamente. ¿Sí? Y encima pregunta Jesús, ¿crees esto? ¿Sí? Esto es en el contexto de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Cuando él le habla a las hermanas. El que vive y cree en Cristo no va a morir eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser condenado, va a tener vida eterna, ¿sí? Va a ir más allá de estos límites razonables que nosotros tenemos en este tiempo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos desenfocamos, ¿sí? del Señor y lo que Él prometió. Y nuestra esperanza, ¿sí? Se va en otras cosas y no en Jesús. Entonces, muchas veces nuestra mirada está acá en lo terrenal, en lo que está sucediendo, ¿sí? Y nos afligimos por las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? O la situación del país, o lo que nos está aconteciendo, y nos olvidamos de cuál es nuestra verdadera esperanza, ¿sí? De que tenemos vida eterna y que somos hijos de Dios, amén, que tenemos identidad, que somos amados por el Señor, y que Él, como nuestro Creador soberano, no nos va a dejar desamparados. Amén. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo, ¿sí? Puede suceder, ¿sí? De todo, pero la paz interior que da el Señor dice que no se va a ir. Dice la palabra así que toda nuestra rogativa, nuestra oración debe ser puesta delante del Señor, ¿sí? Dice en toda oración y ruego, con acción de gracias, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que fíjese qué poder que tiene la oración, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos mal, ¿sí? Porque muchas veces nos sentimos mal, afligidos, desamparados, traicionados, pero cuando vamos a los pies del Señor, ¿sí? Derramamos nuestro corazón, le llevamos nuestras peticiones con acción de gracias, siempre dándole gracias al Señor, dice que viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, dice, que guardará nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Por el poder de Dios. Entonces un cristiano puede estar viviendo diversas situaciones, pero va a tener una fe sobrenatural, una paz sobrenatural. Y el de afuera que lo ve no va a entender nada, va a decir, ¿cómo puede ser que este tipo, si le pasa esto y está bien? O sea, se lo ve entero, se lo ve feliz, hasta feliz se lo ve contento a pesar de las situaciones que tal vez está atravesando. Pero ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Y así damos testimonio, ¿sí? Del poder de Dios. Después que nos ve va a decir, bueno, yo quiero tener esa paz y esa tranquilidad que tenés vos, ¿sí? Porque una tranquilidad que va a llamar la atención. Entonces el Señor sí dice, Él es la resurrección
Él es la vida. El que cree en Él dice que aunque esté muerto vivirá, y el que vive y cree en Él no va a morir eternamente. Entonces, debemos creer sí, en la soberanía del Señor, que Él tiene el control de nuestra vida. Vamos a 1 Juan 3:14. 1 Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mira qué tremendo. Dice que aunque estemos muertos viviremos, ¿sí? La palabra que leímos en Juan. ¿Cuántos saben que pasaron de muerte espiritual a vida espiritual en Cristo? Pasamos de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Al poder de Cristo, ¿sí? Al reino de Dios. Ahora no estamos en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, ¿sí? Pasamos de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor trajo vida. El Señor trajo así esperanza, trajo nuevas fuerzas, trajo un renuevo, ¿sí? Que no se puede explicar con la razón. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Entonces, dice acá en 1 Juan, ¿sí? Que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que pasamos de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que pasamos de muerte a vida? Si amas a tu hermano. ¿Sí? Esa es una muestra de que pasamos de muerte a vida. Es una característica del Hijo de Dios. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? Mire qué tremendo. ¿Sí? Mire cómo tenemos que poner en práctica el amor de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta el amor de Dios? Bueno, el Señor dijo, ¿sí? Que hagamos a los demás lo que queremos que los demás hagan por nosotros. ¿Sí? Dijo que esa es la ley de los profetas. ¿Sí? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y la regla de oro, ¿sí? Hacer a los demás lo que querés que hagan con vos. De esa manera manifestamos el amor de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Así que fíjese, ¿sí? Que Jesús no lo pone si en negativo, no dice no hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos. No, lo pone en positivo. Hacer a los demás lo que querés que hagan con vos. ¿Sí? O sea, nos llama a la acción, nos llama a hacer algo, ¿sí? No a no hacer algo malo, sino a hacer algo bueno. ¿Sí? Hay una diferencia. Entonces, de esa manera dice que manifestamos que pasamos de muerte a vida. O sea, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Damos testimonio de que somos cristianos. ¿Sí? Básicamente. Entonces, lo primero que vemos, que pasamos de muerte a vida. Así que si creemos en Jesús, pasamos de muerte a vida. Vamos al segundo, ¿sí? Al segundo punto de San Juan, está en el capítulo 12, 44. ¿Sí? San Juan 12, 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, ¿sí? No cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí? De vuelta, pasamos de tinieblas a la luz. Si creemos en Jesús, pasamos de tinieblas a la luz. Y no creemos solamente en Jesús, creemos en su Padre, ¿sí? En Dios, en la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Los tres en uno, ¿sí? La Trinidad, ¿sí? Es un solo Dios, ¿sí? Pero son tres personas distintas al mismo tiempo, ¿sí? Y los tres son Dios, ¿sí? Y son un solo Dios. Esa es la Trinidad. No se puede explicar con razonamiento puramente humano, nuestra mente finita tal vez no lo pueda comprender, pero la Escritura da testimonio, ¿sí?
de que Jesús, ¿sí?, es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, ¿sí?, pudo ser nuestro reemplazo perfecto en la cruz de Calvario. Porque nosotros teníamos que estar en la cruz, hermano, por pecadores. ¿Sí? Toda la raza humana, al ser descendiente de Adán, nace con una naturaleza tendiente al pecado. ¿Sí? Somos tendientes a pecar. Por eso a los niños hay que corregirlos, ¿sí? Porque si no se los corrige, ¿sí?, ¿qué pasa? La tendencia siempre a hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, vemos que el Señor, ¿sí?, tomó nuestro lugar porque Él era sin pecado. ¿Sí? Él no era descendiente de Adán porque nació con el poder del Espíritu Santo, ¿sí?, en la Virgen María. Entonces Él no tenía el pecado original. Entonces Él no pecaba. ¿Sí? Entonces Él no pecaba. Entonces Él era el sacrificio perfecto. Amén. Antes, en la antigüedad, los judíos tenían que sacrificar, ¿sí?, un cabrito, ¿sí?, un corderito, sin mancha, sin defecto, como un reemplazo, como un sustituto a la persona que iba a llevar ese sacrificio. ¿Sí? Yo como pecador llevaba, ¿sí?, mi animalito para que lo sacrifiquen. ¿Sí? Entonces ese animalito moría en mi lugar, ¿sí?, se derramaba su sangre en mi lugar. Entonces mis pecados quedaban perdonados. Pero eso era tipo y sombra de lo que iba a venir, ¿sí?, lo que se iba a cumplir en Cristo. Ahora en Cristo, ¿sí?, fue un sacrificio de una vez y para siempre. ¿Sí? El Señor derramó su sangre para perdón de pecados, pero ya no era necesario hacerlo todos los años, sino que este es de una vez y para siempre. Ahora por medio de Cristo nosotros ponemos nuestra fe en Él y somos libres, ¿sí?, del pecado. Somos libres del poder del pecado y tenemos entrada al reino de Dios. Por eso esperamos la resurrección y la vida eterna. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por esto? Entonces Jesús trae luz a nuestra vida, hermano. Jesús nos cambia. ¿Sí? ¿Cuántos, si yo le preguntara a todos, si todos tendrían un testimonio poderoso para contar, ¿sí?, de cómo Dios trajo luz a su vida, de cómo cambió la situación, cómo cambió su manera de pensar, cómo cambió, ¿sí?, esa manera de reaccionar? Tal vez el que se enojaba por cualquier cosa ahora ya no se enoja más. El que no tenía paciencia ahora tiene mucha paciencia, ¿sí?, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Pero esto sí no es algo automático, a veces lleva un proceso. ¿Sí? A las personas, ¿sí?, nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos al Señor, orar, leer la palabra, ¿sí?, y ahí el Señor de a poco va transformando, ¿sí?, nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿sí? Pero debe haber, ¿sí?, una voluntad de nuestra parte de querer buscar a Dios, ¿sí?, de querer buscar al Señor, porque si no lo hacemos, ¿sí?, ¿qué pasa? La carne no va a morir la carne, sino que la carne va a seguir más viva que nunca. ¿Sí? Entonces la carne, ¿qué pasa? Se va a parar el camino que no le agrada a Dios. Y ahí vienen los líos, ¿sí? Y a veces vienen problemas, que en realidad pensamos que son pruebas, pero en realidad no son pruebas, son consecuencias del pecado. ¿Sí? Hay una diferencia entre una prueba que manda Dios para probar tu fe y otra cosa que viene como consecuencia de tu pecado. ¿Sí? Eso es distinto. ¿Sí? Tenemos que saber diferenciar las cosas. Entonces cuando buscamos al Señor, tenemos fe en el Señor, bueno, ahí el Señor puede mandar las pruebas, ¿sí?, para probar nuestra fe. Pero tenemos confianza de que Él es fiel y justo y no nos va a dejar desamparados. Amén. Él no nos va a dejar solos, ¿sí?, en nuestra situación, en nuestro proceso. Porque Él siempre está ahí para traer luz a nuestra vida. Amén. Bien, vamos a San Juan 7:38. San Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vimos que si creemos en Jesús, pasamos de muerte a vida. Si creemos en Jesús, pasamos de tinieblas a la luz. Y habla
en Jesús dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Esto sí es una figura, así de que el Señor trae un nuevo gozo a nuestra vida, ¿sí? Una nueva manifestación del poder de Dios en nuestra vida. De nuestro interior dice correrán ríos de agua viva, ¿sí? No es agua estancada, ¿sí? No es una laguna con agua estancada, sino es una corriente de agua que sale de nuestro interior con el poder de Dios, ¿sí? O sea, nos da así una nueva autoridad, ¿sí? Nos da autoridad para poder hablar la palabra, nos da autoridad que viene de su Espíritu Santo, ¿sí? Como los que estaban esperando el Pentecostés, ¿sí? Todos ellos, dice que vino el Espíritu Santo y se derramó sobre ellos, y ellos hablaron nuevas lenguas, así como una manifestación externa del poder de Dios, pero ellos recibieron poder, ¿sí? En ese momento, poder para poder hablar la palabra de Dios sin temor alguno, donde en un momento donde era necesario, ¿sí? Poder esparcir la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Entonces el Señor sí nos invite de poder, para poder hablar la palabra de Dios, a aquel que necesita, aquel que no conoce, aquel que debe, ¿sí? Experimentar lo mismo que pasó en nosotros, que pasamos de muerte a vida y de tinieblas a la luz. Entonces en nuestro interior debe correr, ¿sí? Este gozo de vida, ¿sí? Este poder del Señor para poder hablar la palabra y manifestar el fruto del Espíritu Santo a todos los que nos rodean. Cuando manifestamos, ¿sí? este fruto, ¿sí? De amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, toda la atmósfera cambia, ¿sí? Todo nuestro alrededor cambia, ¿sí? Donde va un hijo de Dios se nota, ¿sí? Se nota porque alguien distinto ha entrado, ¿sí? Alguien con luz entró en un lugar donde hay tinieblas. Entonces, eso tal vez, no es que tal vez al diablo no le va a gustar, ¿sí? Cuando uno está en comunión con Dios, ¿sí? El diablo lo que quiere es sacarte de tu comunión con Dios, distraerte con un montón de cosas para que vos no puedas orar, no puedas dedicarle tiempo al Señor. Y el diablo es especialista en esto, ¿sí? Te va a distraer con entretenimiento, con ocupaciones, con más trabajo, con cosas así que te van a desviar de la atención que le tenías que dar al Señor. Si tenías dedicada tal vez una hora por día para el Señor, para orar, para leer la palabra, bueno, el diablo se va a encargar de quitarte ese tiempo, ¿sí? De quitarte esa hora que vos dedicabas al Señor. Y puede usar un montón de estrategias sutiles, pero ahí es donde debemos tener, ¿sí? El discernimiento para decir, la comunión con Dios, ¿sí? No se debe negociar. La comunión con Dios no se debe negociar. Esa debe ser, ¿sí? Debe ser el centro, ¿sí? El centro de nuestra vida, ¿sí? El centro de nuestro día. Porque cuando tenemos presente al Señor, el Señor sí se ocupa de nuestros asuntos. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesiten van a ser añadidas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener como centro de nuestra vida a Dios, ¿sí? Y Él se va a encargar, ¿sí? De sustentar todo lo que nos falta, ¿sí? Todo lo que vamos a necesitar. Entonces, si creemos en Jesús, pasamos a muerte a vida, de tinieblas a la luz, y de nuestro interior corren ríos de agua viva. Vamos por último a San Juan 6:47. San Juan 6:47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y por último, ¿sí? El que cree en Jesús tiene vida eterna, ¿sí? Están relacionados, ¿sí? Las 4 veces que Jesús dijo, el que cree en mí, está todo relacionado, porque pasamos, dice, de muerte a vida, de tinieblas a luz. Corren
de nuestro interior ríos de agua viva y también tenemos vida eterna. ¿Sí? Tenemos vida eterna. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, si tenemos fe, ¿sí?, ahí vamos a agradar al Señor. Y es muy importante esto porque si no buscamos agradar al Señor, ¿sí?, nuestra comunión va a estar dañada. ¿Sí? No vamos a estar en comunión con el Señor. Y esto trae consecuencias, porque dice también Jesús que si mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran que les será hecho, dice Jesús. Entonces, si yo descuido mi comunión con Dios, lo que pida, si la palabra de Jesús no permanece en mí, lo que pida tal vez no se cumpla. ¿Por qué? Porque mi comunión con el Señor está dañada. Entonces el Señor dice que mis palabras permanezcan en vos con fe, y ahí le vamos a agradar al Señor. Y la oración que nosotros hagamos va a brotar de la fe, ¿sí? Esa fe que es alimentada por la palabra de Dios. Y entonces ahí lo que pidamos, ¿sí?, conforme a la voluntad de Dios, se va a cumplir. Amén. Ahí se va a cumplir. Entonces muchas veces, ¿por qué no tenemos respuesta a nuestras oraciones? Pues fijémonos cómo está, ¿sí?, nuestra comunión con Dios, cómo está, ¿sí?, la palabra de Dios habitando en nosotros, cómo se manifiesta en nuestra vida. Entonces ahí sí vamos a examinarnos, ¿sí?, a nosotros mismos y saber, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Tal vez me falta un poco mejorar en esta área. Entonces ahí sí vamos alimentando nuestra vida espiritual por medio de la palabra de Dios. Entonces, por último, ¿sí?, tenemos vida eterna, pero esto sí no depende íntegramente de nosotros, porque dice la palabra que por gracia somos salvos y por medio de la fe. La fe es solamente el medio por el cual Dios te va a salvar, ¿sí?, por el cual Dios te salva. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es gracia? Un regalo inmerecido de parte de Dios. Un regalo inmerecido, ¿sí? Nosotros no merecíamos ningún regalo, solamente decidimos si aceptarlo o no, ¿sí? Y cuando el Señor nos ofrece este regalo de salvación, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Entonces, ahí sí somos transformados, ¿sí? Somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo, ¿sí? Pasamos de muerte a vida y de tinieblas a la luz de Cristo. Amén. Entonces, se va a manifestar en nosotros estos ríos de agua viva. Amén. Vamos a repasar entonces estos cuatro pasajes, ¿sí?, que hemos visto en el libro de Juan. Si creemos en Jesús, sí, pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz, corren ríos de agua viva de nuestro interior y tenemos vida eterna. Esta palabra, hermano, es para traer un refresco, ¿sí?, a nuestra vida, es para traer, ¿sí?, un nuevo impulso a nuestra vida. Tal vez todo lo que leímos ya lo sabíamos, tal vez decimos, bueno, lo leí varias veces, ¿sí?, pero tal vez no lo he visto de esta manera, pero tengamos esta identidad de hijo de Dios. Amén. Es para que nosotros no descuidemos nuestra comunión con Dios y sigamos en confianza, no perdiendo la fe en las cosas por las cosas que nos están rodeando, sino que podamos nosotros poner nuestra confianza en Cristo para que Él transforme nuestro interior. Cuando Él transforma así nuestro interior, eso se ve reflejado en el exterior, ¿sí? Y lo que pueda suceder no nos va a afectar porque el poder de Dios, ¿sí?, nos va a guardar. En el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, confiemos en Cristo, ¿sí?
confiemos en que Él nos cuida, en que Él nos da una vida nueva, en que Él nos da todo lo que necesitamos, porque sabemos que si Él está con nosotros, nada nos va a faltar y que vamos a salir victoriosos de todo proceso que pueda venir a nuestra vida. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Entonces, bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición, hermanos, y bueno, denle un fuerte aplauso.